Hermanas, es un gusto poder nuevamente estar aquí para estudiar la palabra de Dios. Y vamos a continuar con el tema que estamos estudiando acerca de lo que son las finanzas. Y hoy continuamos con el tema que está relacionado con las ofrendas o las finanzas en relación con la iglesia. Queremos nosotros en primer lugar y primeramente recordar, mis queridos hermanos, los principios que ya hemos aprendido para que usted vaya entendiendo poco a poco y vaya recordando también lo que hemos estado estudiando en las semanas anteriores. Quiero que recordemos, hermanos, que en primer lugar hemos aprendido que Dios es el dueño de todo. Número uno, Dios es el dueño de todo. Número dos, el dinero no es malo. El amor al dinero es un error, es un pecado y eso es algo que tenemos que desecharlo de nuestra mente. Número tres, Dios nos ha hecho a nosotros administradores de las cosas de Él. Nosotros no somos dueños, no somos administradores. Número 4. Dios quiere que disfrutemos de los recursos que Él nos ha entregado. Esto es algo muy importante también, ya que Dios quiere que nosotros disfrutemos de las cosas que Él nos ha dado, sean estos recursos materiales, sean recursos espirituales, sean todos los recursos que Él nos ha dado, quiere que nosotros disfrutemos. Hemos aprendido también que tenemos que compartir estos recursos. Y cuando compartimos estos recursos, entonces teníamos en mente algunas cosas que también quiero que recordemos. Y lo primero es que el momento en que compartimos, nosotros estamos reflejando la naturaleza de parte de Dios, es decir, qué es lo que Dios tiene como su propósito, ¿no? Que nosotros reflejemos y mostremos a la gente lo que es las características de Dios. Y lógicamente en estas características de Dios está su generosidad, ¿cómo diríamos? Su amor por los demás. Hemos entendido también que al que compartimos, en el momento en que damos, también nosotros estamos permitiendo reflejar ese carácter de parte de Dios, ¿sí? Siguiente, nosotros también hemos entendido que la razón por la cual nosotros debemos compartir los recursos que Dios nos ha dado es porque edifica a la comunidad y a la comunidad en la que vivimos y edifica a la comunión que tenemos los unos con los otros. Y por último, quiero recordarles de que una persona que está compartiendo de la palabra, compartiendo de los recursos que Dios da, muestra una madurez espiritual. ¿Sí? Esto es clave que podamos comprender. Entonces estamos mostrando lo importante y los efectos de estos principios que están en conexión de las finanzas en relación con la iglesia. Hoy vamos a hablar acerca de los resultados positivos. Resultados positivos que tenemos nosotros cuando nosotros estamos ofrendando. Nosotros damos en pocas palabras. Entonces lo primero que debemos entender, mis hermanos, mis hermanas, es que Dios quiere que cuando damos a nosotros, el resultado positivo es que la ofrenda produce una acción de gracias y una alabanza. Dice la Biblia en 2 de Corintios 9, 11 al 13 lo siguiente: ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Ahí está, ¿no? Esta ayuda no solo suple las necesidades de los santos, sino también redunda en la abundancia de acción de gracias a Dios. Al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la bendición con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Hermanos, la Biblia es muy clara en decirnos que nosotros debemos entender que cuando damos un efecto positivo es que generamos una acción de gracias. Y créanmelo, es algo que se llena el corazón en el momento en que nosotros estamos recibiendo ese accionar de parte de Dios, eso que Dios nos quiere dar, y accionarnos en esa alabanza al Señor. Entonces, en el libro de los Salmos encontramos que el sacrificio es un olor grato al Señor, es algo que le gusta ese olor a gratitud, ese olor a ofrendar, ese olor a dar. ¿Entienden? Entonces, muy importante. Entonces, el primero de estos efectos positivos que tenemos nosotros en la Biblia es que
va a producir acción de gracias y va a producir alabanza para el Señor y también para que nosotros podamos entender que esto es lo que le agrada a Dios. Número dos, la ofrenda produce gozo. Dice en Filipenses 4:10, dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está, que tenían interés, no solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Hermanos, esto produce gozo. Cuando nosotros recibimos algo de parte de las personas a través de la misión de Dios, hermanos, es un verdadero gozo, una motivación muy fuerte. Parece que Pablo, cuando se escribe la carta a los filipenses, Pablo nos enseña de que él no es que estaba ahí como siempre pidiendo y siempre como enfatizando el dinero, y siempre recordándoles las cosas que debían quedar, sino en realidad cuando la gente le envió a Pablo una ofrenda o algo que estaba conectado con lo que él estaba haciendo, la obra ministerial que estaba haciendo, llegaba un recurso para su ministerio, esto provocaba muchísimo ánimo, muchísimo gozo. Hermanos, eso es algo lindo, saber que a veces pueden ser poco dinero, puede ser mucho dinero, pero lo que produce ese dinero es un efecto positivo en el ministerio, es un gozo que produce en el ministerio. Por lo tanto, hermanos, cuando ustedes estén dando sus recursos, los entregan en la iglesia, en las manos de la iglesia, o los entregan en un proyecto especial que esté relacionado con la obra ministerial, entonces, hermanos, están produciendo un gozo que no se puede explicar. ¿Entienden? No se puede explicar. Entonces, muy importante, mis queridos hermanos, que hermanas, que el hecho de que ustedes den va a provocar mucho ánimo en aquellos que hacen la obra del ministerio. Y por lo tanto, yo quiero animarles a que sean partícipes de la obra espiritual a través de sus generosas ofrendas, motivando a los creyentes a poder hacer esa labor espiritual. Número 3. Número 3. La ofrenda produce una oración. Produce oración. Dice Pablo, en todas mis oraciones por ustedes, siempre oro con alegría porque han participado del Evangelio desde el primer día hasta el día de hoy. Creo, hermanos, que aquí está una de las cosas más profundas en la Biblia. Y no quiero decirles que es una cosa de interés, pero cuando uno recibe, o la iglesia recibe, entonces, o el ministerio recibe una ofrenda, entonces es una motivación que ayuda a que puedan hacerse rogativas peticiones por aquellas personas que están dando. Hermanos, no por nada en la Biblia nos dice que Dios no es deudor de nada, ni de nadie. No por nada en la Biblia nos dice, digamos, la Biblia nos enseña de que Dios siempre va a multiplicar la ofrenda de aquella persona que da de todo corazón. Entonces esto es muy clave, hermanos, de entender esta parte. Y lo siguiente, ¿no? La ofrenda anima a otros a ofrendar. Y esto me gusta mucho. Vea lo que dice aquí en 2 Corintios 9, 1 y 2. Dice lo siguiente, no hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos, porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los de Macedonia, diciéndoles que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, están preparados para dar. Wow. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo para la mayoría de ellos. En pocas palabras, la ofrenda anima a que otros ofrenden también. O sea, cuando nosotros estamos dando, hay otras personas también que quieren dar. Cuando estamos contribuyendo, hay otros que también quieren contribuir. Hermanos, cuando uno quiere construir el reino de Dios, todos quieren tener un grano de arena metido en esa construcción, la construcción que glorifica al Señor. Yo quiero decirles, hermanos, que cuando uno hace un trabajo solo, en realidad sí, puede ser que lo hace y puede ser que toma mucho tiempo, pero cuando uno hace el trabajo en conjunto, entonces otra cosa es. Todos se estimulan en dar, todos se estimulan en compartir, todos se estimulan en relacionar y llevar esos gastos en comunión el uno con el otro hasta el punto en que uno se siente alegre de poder dar al Señor. Entonces estos son beneficios
que nosotros tenemos cuando nosotros estamos ofrendando. Ahora, hay cosas mucho que van como una especie de cobertura alrededor de estos beneficios. Y son principios que encubren digamos, estos beneficios de recibir esta bendición, estos resultados positivos. Principios que cubren alrededor de estas bendiciones, de estos resultados. Número uno, hermanos, hay más dicha en dar que en recibir. Escuche bien lo que le digo. Hay más dicha en dar que en recibir. Entonces, Hechos capítulo 20, versículos 35 dice, por lo tanto, debemos organizar nuestras finanzas de manera que podamos dar lo más posible, para no estar recibiendo constantemente de la generosidad de los demás. No debemos avergonzarnos o ser demasiado orgullosos para recibir, pero nuestra meta debe ser dar más frecuentemente de lo que recibimos. Hermanos, esto es algo que debemos entender. Debemos entender que es más dichoso aquel que da que aquel que recibe. Eso es el principio, es el texto, lo que cubre, lo que dice Hechos 20:35. Entonces, hermanos, hay algunas personas que piensan que trabajar en una profesión lucrativa y ahorrar para el futuro indica que no se está dispuesto a depender de Dios para la santificación de las necesidades diarias. Sin embargo, la Biblia alaba y nunca censura las ganancias honestas del planeamiento y el ahorro. O sea, en pocas palabras, Dios quiere que seamos diligentes. Dios quiere que seamos productivos. Dios quiere que de alguna manera tengamos una cultura del ahorro. Dios quiere que tengamos una cultura de la prudencia. ¿Sí? Pero es importante, hermanos, de que de esa tajada tome parte y diga, lo vamos a invertir. Lo vamos a invertir para la gloria de Dios. Lo vamos a dar. Que más bienaventurado es dar que recibir. O sea, ser el protagonista, ¿entiende? De este proyecto, ser el que da todo. Y eso es importante, ¿no? Entender. Entonces, este principio cubre los efectos positivos que tiene el hecho de que podamos dar. Siguiente cosa importante. Esto debe ser un acto voluntario. Escuche bien lo que le digo. Debe ser un acto voluntario. En el Antiguo, como en el Nuevo Testamento, los textos son innumerables, innumerables. Por ejemplo, tenemos en el Antiguo Testamento Éxodo capítulo 13, versículos 1 al 16, Éxodo 23, versículo 19, Levítico 27, 30 al 32. Y todo esto nos enseña a nosotros de que el que nosotros tenemos que dar debe ser de una forma voluntaria. Emplea otros principios o otros conceptos, como por ejemplo el hecho que debemos dar de un corazón sincero, un corazón sincero. Al ser voluntario, es más allá de una ofrenda obligatoria. Si bien es cierto, algunas leyes son obligatorias, pero cuando se trata del dinero, lo obligatorio puede quitar la efectividad de las cosas. En pocas palabras, cuando algo es por obligación, pierde el sentido del corazón. Por lo tanto, para Dios es muy importante el momento en que nosotros damos sea de una manera transparente, de una manera, como diría, de una manera en la cual lo hace de una forma voluntaria, hermanos. Entonces, esto es clave poder entender. Ser voluntario es mucho más fuerte que ser un asalariado. En la Biblia nosotros tenemos este énfasis en cuanto a ser claros en la manera en cómo nosotros nos relacionamos con las personas. Por lo tanto, es muy importante ser una ofrenda y dar una ofrenda voluntaria. Aquí hay un texto que nos enseña algo que es interesante. Dice, no es que estemos dándoles órdenes, sino quiero probar la sinceridad de su amor y comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia del Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes lleguen ¿a qué? A ser ricos. Segunda de Corintios 8, 8 y 9. ¿Qué es la meta de Dios? La meta de Dios es que de alguna manera bendecimos a las otras personas a través de actos voluntarios. Este acto voluntario, mis hermanos, es algo como Jesús hizo. Jesús no vino por una obligación.
Jesús no se descendió del cielo porque le exigieron que lo haga. Jesús descendió del cielo porque Él quería hacerlo. Por eso dice Pablo, ¿no? Dice que nosotros debemos tener el sentir que tenía Jesús, que siendo en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, es decir, se humilló a sí mismo, se buscó entonces tener esta condición, la manera en cual teníamos que hacerla. Entonces, lo que cobija estos asuntos positivos, número uno, es más bienaventurado aquel que recibe. Número dos, debe ser voluntario. Número tres, debe ser gozoso, ¿no? Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 15, versículo 7, dice, cuando no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano, antes bien, teniéndole la mano y préstale generosamente al que necesita. No des cabida a tu corazón y a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, año del perdón de las deudas, no seas mezquino, sino seas generoso. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y aquí la palabra es gozo. La palabra es gozo. Debemos ser gozosos en el momento en que damos la ofrenda. Hermanos, el gozo en nosotros produce muchas cosas positivas. Estas cosas positivas que produce es que nos da a nosotros verdadera paz. Entonces, dar con alegría, tiene sus ventajas, sus grandes ventajas. Y es que un dador alegre es aquel que puede ver en su mente y en su corazón de que está haciendo las cosas bien para el Señor. Hermanos, no quiero alargarles demasiado en esta parte, pero quiero decirles con una forma así bien clara y muy también, muy prudente. Hermanos, cuando usted tiene en su mano derecha, y Dios pone en su corazón el hecho de que su mano pueda hacer algo por alguien y hacer algo por su iglesia, bueno, no tarde tanto, sino más bien sea aquella persona que toma en cuenta de que para que tenga un resultado positivo de las cosas que está haciendo con su ofrenda, pueda hacerlos como hemos dicho ahora. Más bienaventurado es dar que recibir. Número dos, es mucho más importante no hacerlo por obligación, sino hacerlo voluntariamente y no hacerlo con tristeza, sino hacerlo con alegría. Así es que mi hermano, te animo a que viva esta vida de esa manera. Permítame orar por usted. Señor, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, gracias por los recursos que nos das. Y ponemos en tus manos el deseo y las ganas de poder hacer las cosas como a ti te agrada. Señor, bendecimos este día y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.